Hola, estimados. En este video vamos a ver un punto, un solo punto, pero que en realidad implementarlo fue algo bien complicado, bien difícil, eh, porque tiene que ver con el identificador del riesgo. Como, bueno, aquí está, sencillamente es que agregamos el campo número a los movimientos de un riesgo. eh, y la idea era que nosotros asumimos, yo creo que erradamente, que esa referencia que se le da a cada movimiento, como A, B, la fecha, etcétera, raya 01, 02, 03, etcétera, yo creo que la idea es que ahí yo, o, como partimos de allí, partimos con esa premisa de asumir que se podía hacer el número, pero claro, cuando nos dimos cuenta, cuando hicimos el registro de los endosos, que lo mejoramos, porque en realidad siempre nosotros pensamos en agregar movimientos como endosos, pero en este caso nosotros, yo pienso que lo mejoramos sustancialmente, ese registro de endosos, pero cuando yo estaba viendo esto con Mauricio, pues me di cuenta claramente, y él también me ayudó a verlo, que el número, ese número no podía ser, esa referencia no podía ser el número del riesgo, porque ella va cambiando con cada movimiento. Si nosotros vemos que cada movimiento es un endoso, pues, y ese número cambia, el número de un riesgo tiene que como que aglutinar, tiene como que centralizar los diferentes movimientos del riesgo. Entonces, claro, yo me di cuenta inmediatamente cuando nosotros intentamos, cuando nos reunimos e intentamos a un endoso asignarle el mismo número, pues y es imposible porque cada movimiento debe tener una referencia diferente. Entonces, bueno, la tarea fue agregarle un número, pero eso en realidad, aunque solamente se ve en la página de riesgos, es el único sitio en realidad donde se ve, el trabajo estuvo adentro, porque ese número como que centralizaba todo en el programa y hay muchas páginas y todo tenía que ver con eso. Entonces, cuando yo pensé en agregar un número, bueno, la tarea era complicada porque la idea era reemplazar ese centralizador, por así decirlo, que erróneamente creo haber escogido, por este otro que va a ser un centralizador más simple y que va a funcionar. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí está nuestro programa corriendo en la nube. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar cualquier registro que sea un endoso cero, ¿verdad? Es decir, un movimiento original. Y vamos a agregar, por ejemplo, aquí, vamos a buscar los más recientes, ¿verdad? Que serían los de diciembre. Vamos a ponerle en desde, vamos a ponerle desde el 1 de diciembre hacia adelante. Y ahí están los riesgos más recientes. Fíjense cómo este número, lo que nosotros hicimos fue usar el ID, que es otra propiedad del registro, y asumimos que nuestro número iba a comenzar con ese ID. Entonces vamos a suponer este que está aquí, ¿verdad? Que es un registro original y vamos a usarlo para agregar un endoso de prueba y después, por supuesto, que nosotros lo vamos a eliminar. Entonces, si yo lo selecciono aquí y entonces aquí, fíjense que es un endoso original y fíjense que aquí empezamos a ver, este ID no lo veíamos antes, pero siempre ha estado. Este es el ID del registro adentro en la base de datos, que es como decir la cédula del riesgo o de este registro en particular. Entonces, es decir, del registro de riesgos. Entonces, lo estamos mostrando ahora para notar que el número, esto es lo que nosotros agregamos ahora, que va a ser como el centralizador de todo. Este número que está aquí, inicialmente asumimos este. Pero él después esto va a ir cambiando, porque cuando hayan endosos ya él no va a ser el mismo ID. Él es el ID inicialmente ahorita porque yo tenía que tomar un valor. Pero en el futuro él va a comenzar va a haber una divergencia en el futuro entre este y este. Entonces, bueno, la idea entonces es que tenemos el ID, este número ni siquiera
debemos preocuparnos por él, porque esto es un número que se mantiene adentro. Este es el número del riesgo, es nuestro número. Y aquí está lo que era el número que ahora llamamos referencia. Cada riesgo va a tener una referencia, como siempre, y va a ser esta que está aquí. Pero esta referencia no va a ser el centralizador de los riesgos y endosos. Esto va a cambiar desde el riesgo original y todos sus endosos él va a cambiar. Entonces, desde aquí vamos a intentar entonces, vamos a grabar un endoso para hacer el video y luego lo eliminamos. Entonces, para hacer un endoso, yo copio en un registro nuevo, en un movimiento nuevo. Fíjense cómo él me lo copió en el mismo registro, en el mismo número, 1913. Pero le puso el endoso 1. Entonces vamos a buscar ahora fíjense como ahora pusimos número aquí, pero también referencia aquí. De tal manera que el número aquí sería 1913. Vamos a limpiar esto. 1913. Vamos a ponerle de S a S porque si no él nos trae todos los que... Él nos trae el 13 más todos los que siguen. Entonces vamos a delimitar así. Y fíjense cómo ahora trajo 2, porque por supuesto ahora hay un endoso. Que nosotros vamos a modificar, por supuesto, porque cuando lo copiamos, él lo que hizo fue una copia absolutamente fiel. Y nosotros vamos entonces a... Fíjense entonces como aquí se ve clarito que este número es este mismo. Antes usábamos este, pero este número debía cambiar. Fíjense cómo él lo copió idéntico. Pero ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que este endoso es una anulación. Entonces, aquí vamos a hacer ciertos cambios, porque en el tipo de endoso vamos a ponerle que es una anulación. Pero como esta referencia él la copió del original y no nos interesa, entonces, al yo dejarla en blanco y grabar, yo voy a grabar esto, ¿verdad? Entonces, al yo dejarla en blanco y grabar, él me va a calcular una referencia que va a corresponder a esta fecha de emisión. Pero esta fecha de emisión es también la del riesgo. Fíjense como si nosotros regresamos, la fecha de emisión es la misma, pero esta fecha debe ser, imagino yo, la del día. De tal manera que vamos a cambiar la fecha, vamos a cambiar el tipo de endoso, perdón, y vamos a cambiar esta referencia que está aquí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, cuando registremos el endoso, lo primero que vamos a hacer es cambiar en la copia al tipo de endoso, si es un aumento, una disminución, vamos a poner la fecha que nos interese aquí. En este caso es 1, pero vamos a ponerle 9, que es el día de hoy, y vamos a quitar la referencia para que él nos determine la correcta. Al ponerla en blanco, él la va a determinar al grabar. Si yo se la dejo, él no la determina, pero si yo la pongo en blanco, él la determina. Entonces, vamos a decir grabar aquí. Ya él grabó y mantuvo entonces esta fecha de emisión. Fíjense cómo entonces calculó una nueva referencia que es la que corresponde a esta fecha. Yo puedo poner aquí la fecha que yo quiera, ¿ok? Si a mí me interesa poner aquí... bueno, y también tenemos por supuesto que nosotros vamos a suponer que anulamos. Esto no va a ser un buen ejemplo porque apenas duró 9 días, pero vamos a suponer que aquí cambiamos y que a los 9 días nosotros anulamos ese registro. ¿Ok? Entonces vamos a grabar aquí. Ok, entonces aquí están los días del riesgo, los días a partir del cual se hizo la anulación. Y entonces lo que es importante ver es que esta fecha de emisión, la que yo le ponga, si yo pongo esto en blanco, él me determina este número en base a esta fecha. Ok, ahora vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a grabar. Lo primero que tenemos que hacer, él mantiene las coberturas aquí. La idea es que si es un aumento o una disminución, pues por supuesto yo ponga las nuevas cifras aquí. En el endoso, ¿correcto? El registro original se mantiene idéntico, pero en el endoso es que yo hago las modificaciones. Nosotros estamos en el endoso, entonces vamos un momento aquí a las coberturas y él me copió las coberturas exactamente del registro original. La idea es que yo aquí
por ejemplo, si esto subió a 7 millones, que yo ponga 7 millones aquí, etcétera. Que yo cambie aquí, que yo ponga las nuevas cifras. No la diferencia, las nuevas cifras. Eso es importante. No la diferencia, sino las nuevas cifras. Pero como es una anulación, y yo para hacer más rápido esto, yo voy a dejar esto así. Probablemente la idea sería poner esto en cero, porque ya yo no estoy participando. Pero como es una anulación, para hacer esto más rápido, yo voy a poner en las compañías que ahora mi nueva participación es cero. Entonces mi participación pasó de 20 a cero. Y en Navigators pasó de 20 a cero. Fíjense cómo los registros fueron modificados y yo digo grabar aquí. Ok. Ahora lo que nos toca, ya que cambiamos las órdenes, ¿verdad? Ahora lo que nos toca es determinar la prorrata. Fíjense que la prorrata tiene 3 pasos aquí. Primero es leer. Hacemos un clic aquí. Y él me lee. Esto está casi que demasiado difícil de entender. Pero bueno, esto sencillamente son las primas, tal como estaban antes, y la orden. Y estas son las primas y la orden tal como están ahora. Es decir, desde el endoso anterior a este endoso. Por eso es que aquí dice 0, prima anterior, orden anterior, prima bruta anterior. Prima de este endoso, es decir, cuánto subió o disminuyó, o si hubo una anulación, como en este caso, la orden pasó a 0. Probablemente aquí hemos debido poner 0, pero bueno, el resultado va a ser el mismo. Cuando yo le digo calcular, él me calcula la prima anterior, que es la prima anterior por la orden, es la prima bruta anterior. La prima bruta actual, que es la prima actual por la orden, pero como la orden bajó a 0 porque es una anulación, entonces la prima bruta queda en 0. Esta es la diferencia entre las dos primas, entre la prima anterior y la actual. Por supuesto que da negativo porque es una anulación, aquí nos toca devolver. Los días originales, como estaban antes, y los días ahora. Y bueno, esta debería ser la prima prorrata si esto está bien. Si esto quedó bien, esta debería ser la prima prorrata. Ya esto lo probamos en un caso y dio bien. Entonces, bueno, vamos a decir grabar, porque ahora yo tengo que grabar esta prima. Vamos a decirle grabar. Aquí grabamos los dos registros, estos dos registros, el de Navigators y el nuestro. Y ahora vamos a, ¿verdad?, determinar las primas. Esto cambió un poquito, ya lo habíamos visto antes, pero esto cambió un poquito porque ahora él se va a traer esa prima prorrata. Entonces, esto cambió un poquito aquí. Entonces, vamos a decirle aquí, inicializar desde este endoso, para que se traiga las primas prorrata, porque fíjense cómo él inicialmente lo que hizo fue determinar, poner aquí la prima, probablemente la prima actual, pero debe ser la prorrata. Entonces, aquí decimos inicializar, fíjense cómo él modificó los dos registros, y ahora tenemos la prima prorrata aquí. Cuando le decimos aquí calcular, él la pasa para prima bruta y me la determina aquí. Y en Navigators vamos a poner aquí, creo que ustedes lo ponen aquí, y entonces le decimos aquí calcular. Por supuesto que Navigator devuelve menos que nosotros, porque Navigator también pagó más que nosotros. Entonces, ahí está la prima neta de cada uno, y nosotros lo que vamos a hacer es grabar esto. Esta otra opción que está aquí, nada más la usaríamos, pienso yo. Por ejemplo, supónganse que nosotros aquí pusimos porcentajes. Por ejemplo, impuesto, corretaje, o bueno, en EFIA no vamos a poner corretaje, pero podríamos poner reserva o impuesto. Y luego calculamos, imagínense que después cuando yo vengo a Navigator, para no ponerlos de nuevo, entonces yo digo aquí copiar, y él lo único que va a copiar son los porcentajes, para que yo no lo tenga que hacer, pues, simple y llanamente. Entonces, bueno, ya hicimos este paso, y el próximo paso sería determinar aquí las cuotas. Vamos a suponer que sea una sola cuota. Entonces,
él pone siempre la fecha base, la fecha de inicio del movimiento. En este caso, la fecha de inicio de la anulación fue el 12, o en que ocurrió la anulación. Vamos a suponer que yo espero que me paguen esa única cuota dentro de los próximos 45 días, con un vencimiento de 30 días. Entonces aquí decimos construir cuotas, y listo, él construyó dos cuotas, una para el reasegurador y una nuestra, y yo las puedo ver aquí. Aquí está. Entonces aquí está, fíjense cómo él calculó, él le agregó 45 días a la fecha base, y entonces calculó también el vencimiento aquí, agregó, si mal no recuerdo, 30 días. Entonces, bueno, ese es el cambio, en realidad, es el cambio fue importante. Vamos a eliminar ese registro allí. Vamos a eliminar este registro, ¿verdad? Porque fue la prueba. Pero ese fue el cambio entonces, pues, fue un cambio importante porque fue un cambio que tuvo que ver con utilizar como esa especie de centralizador del riesgo y sus endosos. Entonces, bueno, vamos a eliminar esto. Acuérdense que al decir eliminar tenemos que decir grabar, porque lo que hace es marcarlo. Decimos grabar aquí y el riesgo fue eliminado. Ahora si yo regreso y lo vuelvo a consultar aquí, me da solamente el original. Bueno, estimados, entonces vamos a terminar aquí el video. Fue un poco largo, pero yo creo que el cambio también lo ameritaba, porque el cambio, recuérdense que ahora el número, esto es nuevo, el número entonces ahora es un número, digamos, que puede centralizar todos los endosos, y esto sencillamente para nosotros va a ser una referencia. Bueno, gracias y hasta luego.